Hey, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y en esta ocasión estoy bastante emocionado porque les voy a compartir una entrevista que quería hacer desde hace mucho tiempo y bueno, en esta ocasión tuve la oportunidad de entrevistar a uno de los personajes más importantes en la escena del jazz en México y también uno de los mejores pianistas que tenemos aquí en el país. Entrevisté a Alex Mercado, así que nada, no quiero alargar mucho esta introducción, simplemente quiero agradecer de nuevo al maestro Alex por haberme regalado algo de su tiempo y espero que ustedes disfruten esta entrevista tanto como yo disfruté haciéndola. Pero bueno, vamos a verla. Alejandro Mercado González, mejor conocido como Alex Mercado, comenzó a estudiar piano a la edad de 13 años de forma particular, para posteriormente estudiar tanto en la Facultad de Música de la UNAM como en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes, y además se graduó de Berklee College of Music con la especialidad en Jazz Performance. Considerado por la crítica especializada como uno de los estandartes más importantes del jazz mexicano contemporáneo, se ha presentado en los principales recintos culturales del país como el Palacio de Bellas Artes y también ha realizado importantes giras en países como Irlanda, Francia, Holanda, Rumania y Bélgica. En 2018 se presentó con su trío en el North Sea Jazz Festival, uno de los festivales de jazz más importantes del mundo, compartiendo cartelera con Pat Metheny, Pharoah Sanders, Earth, Wind and Fire, entre otros. En 2010 recibió la comisión para arreglar la obertura orquestal que abrió el concierto de Sir Elton John en Chichén Itzá con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y ha colaborado con artistas como Magos Herrera, Doug Beavers y Antonio Sánchez. Alex Mercado es además artista Yamaha y cuenta con 6 producciones discográficas entre álbumes solistas, colaboraciones y álbumes en trío. Bueno, pues ahora sí ya estamos de regreso aquí en el estudio, en esta ocasión a distancia con Alex Mercado. Alex, agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para poder hablar con nosotros aquí en el estudio. Y bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí platicando contigo, Daniel. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando. Ok, bueno, pues ya que vimos un poco de en tu semblanza de cómo ha sido tu trayectoria, me gustaría empezar un poco contigo, expandiéndonos en esta historia. Digo, yo he escuchado y he leído algunas cosas sobre ti, sé que, o bueno, te las voy a decir y ya tú me dirás si está bien o correcto. Sé que estudiaste, creo que en la antes Escuela Nacional de Música un tiempo, ahora Facultad de Música. Sé que también en algún momento estuviste trabajando en barcos, en estos cruceros como músico. Sé que estuviste en Berkeley también. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ha sido tu carrera desde tus inicios, o sea, literal desde que empezaste con el piano, y pues cómo eso te ha llevado ahora a ser una de las figuras más importantes del piano y del jazz aquí en México, ¿no? Muchas gracias. Pues yo comencé tocando el piano a los 13 años. Yo pensé que había comenzado muy tarde, porque después me enteré que para hacer una carrera en la música y en el piano hay que empezar desde los 5 años. Empezó a Sí, sí, sí. convertir como en un mito que yo no estaba cumpliendo al empezar tan tarde, ¿no? Claro. Pero de alguna manera yo empecé con el pie derecho, empecé con un buen maestro en música clásica, Ujú, con el maestro José Luis Alcaraz, él ya estaba retirado del conservatorio y tenía un estudio privado muy cerca ujú. de casa. Entonces mi madre nos llevó a mi hermana y a mí a tomar clases con el maestro, pero bueno, antes te platico que yo habíamos recibido un piano de Ajá. regalo de mi tío Marcelo González, quien había sido un niño prodigio Mm, y quien se ganara ese piano a los 12 años en un concurso Yamaha. ya, ya, sí, sí, sí. Pero cuando deja la música para irse a Estados Unidos a estudiar una carrera, pues Ujú. nos hereda el piano. Entonces yo lo descubro en casa, empiezo a jugar, a emitir esos sonidos, las notas. Mis manos de alguna manera se posaron de una forma natural en el piano. Yo tomaba Claro. clases de guitarra antes y el maestro de guitarra me enseña a leer clave de fa y yo empiezo a sacar las piezas que están en el banquito del piano
Una por Ya. una, por mi propia cuenta. Recuerdo la primera pieza que saqué fue Claro de Luna de Beethoven, que por cierto Ah, ok. acabo de grabar recientemente en un Sí, sí, sí. video que me invitaron, que no sé si viste en redes sociales. Sí, lo vi por ahí con la maestra Argentina Durán, ¿no? Y Abdil Vázquez y otros pianistas también muy reconocidos de aquí. Exactamente, Argentina me invitó sabiendo que, bueno, yo empecé con el clásico, pero ahora estoy de lleno en el jazz, pero yo Sí. me sentí muy halagado de que me invitara a hacer ese video y recordé mis primeros años con esa pieza y entonces al ver mi madre que yo estaba todo el tiempo en el piano sacando todas estas piezas, pues decidí Ajá. meterme con el maestro Alcaraz Mm. y a partir de entonces, esa es mi formación en el Ajá. piano. Puedo decir que tengo una formación clásica. Sí, sí, sí. Estuve 4 o 5 años con el maestro tocando todo tipo de piezas clásicas. Él me enseñó la postura. Y lo que aprendí, lo más importante que creo que aprendí fue que la música puede tener matices. Claro, claro. Eh, Niveles de intensidad, fuerte, suave, y que puedo utilizar toda esta gama de contrastes para poder proyectar mi personalidad a través de una interpretación. Después, la música clásica no me llena del todo, Ajá. eh, porque empecé a improvisar, empecé a componer, empecé a tratar de jugar con los elementos de la música por mi cuenta Sí, y pues de alguna manera pues llegó un momento en que tenía que decidir si irme más por la música improvisada, por la música contemporánea. Todavía no sabía exactamente. Y el ¿sobre qué? jazz. Ajá. Voy a un concierto de Keith Jarrett, un gran Ah, ok, ok. pianista que maneja ambos lenguajes, Sí, y me cautiva la manera en que él improvisa con esas texturas clásicas, ¿no? Porque él tiene una sí, sí, sí. formación pues, clásica y llegó a grabar las suites francesas, inglesas de Bach, y cuando improvisa trata de meterle contrapunto a la música, eso me fascinó, y Ya. ahí fue como el parteaguas. Yo decidí entonces estudiar jazz. ¿Qué edad tenías más o menos cuando decidiste un poco? Yo tenía 18 años, Mm. justo había terminado la prepa y no sabía bien en dónde estudiar, por eso es que me meto a la Escuela Nacional de Música, ahora Facultad de Música de la UNAM, Sí. estudio por el maestro Aurelio León, que en paz Ah, ya, sí. descanse, y pues él sigue fomentándome el gusto por la música clásica, pero al mismo tiempo yo ya tenía la inquietud de entrar a la Escuela Superior de Música, al Ujú. taller de jazz, Sí, sí, con sí. el maestro Francisco Telles. Entro y al mismo tiempo empiezo a ver en dónde puedo estudiar en el extranjero y se da la oportunidad para aplicar en Berklee College of Music, que Sí. bueno, siempre ha estado muy cara, la verdad, pero en aquel Sí, entonces es no una estaba escuela. tan cara como ahora. Ya. Y Eh, entonces, afortunadamente, pues recibo un apoyo del gobierno mexicano. También recibo media beca de parte de Berkeley, que en aquel entonces estaba apoyando mucho a los estudiantes mexicanos, porque ah, ok. recordarás que en el 94 Ujú. fue la devaluación, entonces Ya. la devaluación del sexenio de Ernesto Zedillo, y en ese momento Berkeley decide apoyar a los mexicanos porque pues, todo se fue al doble, ¿no? De Claro, precio claro. para nosotros, y eso favoreció que yo fuera a Berkeley. Ahora en Berkeley me clavo a Sí, me imagino. estudiar 10 horas diarias, improvisación, jazz, piano, todo lo que no estudié de jazz en mis primeros años, lo estudié ahí. Yo decidí que ese iba a ser el único periodo de mi vida que iba a poder enfocarme, sumergirme en el lenguaje del jazz y lo hice de una manera total y absoluta, lo cual pues me llevó en 4 años al graduarme de Berkeley a tener un Claro. buen nivel ya tenía un buen Sí, sí, nivel sí. de improvisación. Yo estudié jazz performance,
Mm, Ese es mi título. ya, Eh, y entonces decido, bueno, recibo el ofrecimiento para trabajar en cruceros. ya, sí. Varios estudiantes de Berkeley lo hacían en los veranos, como para pagarse la Mm, escuela. Yo ya, acepto este trabajo y el trabajo también me cautiva. Estuve 4 años trabajando en cruceros, ok, tocando todo tipo de música. Fue un trabajo muy versátil que me enseñó muchas tablas. Ahí adquirí la experiencia sí, laboral que me hacía falta, porque yo estaba recluido en un cuarto de práctica en Berkeley y no sabía sí, lo que era trabajar, ¿no? Ganar dinero. Me sirvió mucho esa experiencia, aparte de que conocí mucho el mundo, aproximadamente 60 países. Fue una ok, experiencia enriquecedora desde todos los aspectos. Y yo ya, ahora podría decir que esa experiencia de vida eh, eh, se permea en mi manera de concebir la música, en mi manera de componer, en mi manera global de claro, ver claro. la música, la improvisación, en mi manera de asociar la música con el lenguaje, en fin, creo que me abrió la mente ese viaje y pues a partir de entonces ya no soy el mismo y esa experiencia trato de meterla en mi música. Ya entiendo. Y bueno, o sea, justamente algo que es muy cierto de lo que dices es que, pues no es lo mismo a lo mejor estar estudiando un montón y tocando, pero estar en la escuela, que ya desarrollarte profesionalmente, ¿no? En algún trabajo como esto de los cruceros. Y bueno, no sé si tú dirías que justo este periodo fue a lo mejor de lo que más te dio tablas ya para el mundo profesional, ¿no? O sea, pues me imagino que tocar con muchos músicos y, bueno, yo cuando supe que trabajaste en cruceros, pensé que a lo mejor solo había sido jazz, pero dices que fueron muchos géneros, no solamente una cosa. Así es, fueron muchos géneros porque yo estaba en la banda de los shows, que era como un cierto tipo de banda comodín, que Ajá, tocábamos jazz 2 veces a la semana. Que bueno, para mí eso era bastante, era suficiente. Pero sí, una banda de un crucero toca todos los días, sí, no sí, tiene sí. descanso, de lunes a domingo, 2 o 3 sets en la noche, que bueno, no era tan pesado considerando el trabajo de otros colegas de otros oficios en el barco, como los meseros, los cocineros, que trabajaban pues prácticamente todo el día. Nosotros teníamos tiempo de bajarnos en los diferentes puertos a los que llegaba el barco y eso me dio mucha experiencia también, ¿no? El ser Sí, turista, el ver, el experimentar las culturas de los países que visitábamos sí, me sí, sí. cambió mucho. Pero también desde el punto de vista profesional es realmente enriquecedora la experiencia y me fogué mucho en la interpretación de varios estilos. Recuerdo que aprendí mucha música. Cuando estaba en Berkeley no sabía música de memoria. Ya. Y el primer día de trabajo en el crucero, el director de la banda, al final de un show, dijo, vamos a tocar Satin Doll de Duke Ellington. Y Ajá. yo no me la sabía. Entonces, pues me puse a temblar, ¿no? Y ahora qué Sí, sí, sí. toco. Y esa fue mi primera lección de vida que no aprendí en la escuela. Eso que dices es muy Sí, importante. Eh, yo creo que podría asegurar que aprendí más en el sí, trabajo que en la escuela, sí, ¿no? claro, claro. Porque todos esos conceptos que nos enseñan en la escuela a veces no sabes cómo aplicarlos en una situación en la vida real. Nadie te dice que Sí, tienes que saber un chorro de canciones para poder enfrentar cualquier situación musical o que tienes que tener un bagaje de improvisación muy importante para poder hacer un solo, no un sí, solo de una vuelta, sino un solo de 3 o 4 vueltas, contar una historia a través de la música, en fin, todo sí, eso lo muchas cosas. aprendí a la mala, pero después, después asimilé todas esas experiencias negativas y las convertí en positivas y ya al segundo año incluso hasta me nominaron como músico del año de la compañía. Órale, qué bien. Entonces,
realmente crecí profesionalmente en ese trabajo. Claro, era un sacrificio, ¿no? Porque no estaba en tierra firme. Después, cuando Sí, llegué debe de a tierra ser. firme, sí me costó trabajo poner los dos pies en la tierra y empezar a hacer relaciones de trabajo, poder conseguir chambas, darme a conocer, porque cuando estás en el crucero, pues estás prácticamente desaparecido del mundo. Sí, sí, no estás clavado a una sola parte. Y bueno, justamente hablando de esto de la escuela y un poco relacionándolo con lo que decías antes, que pues tú tienes o tuviste raíces en el mundo de la música clásica, como la conocemos. Hay muchos músicos de jazz, justo como Keith Jarrett. El otro día veía una entrevista de Oscar Peterson en la que le preguntan si él también hizo Czerny y Hannon y también decía que en algún momento los hizo. Eh, y leía una cosa en tu página de internet, una entrada que hiciste de los mitos sobre la improvisación, y justamente decías que a veces se piensa que improvisación es un estilo, ¿no? Y se asocia la improvisación con el jazz directamente. Pero decías tú que eso no es necesariamente cierto, ¿no? O sea, que los grandes compositores improvisaban. Y bueno, yo creo que ahora se ha perdido mucho eso. O sea, por ejemplo, si a mí me pides improvisar, o sea, muero, ¿eh? Así, yo estudié en la facultad de la UNAM. Y bueno, no sé tú qué piensas sobre esto, si crees que es importante que seamos músicos del género que seamos, todos tengamos esa capacidad de la improvisación y que no nos quedemos solo con lo que a lo mejor a veces nos enseñan en la escuela, ¿no? Bueno, si la música es un lenguaje, entonces deberíamos todos poder expresarnos de una manera espontánea en ese lenguaje. La característica de un lenguaje como este que estamos hablando tú y yo, que es 100% improvisado, Sí. es precisamente esa, la capacidad de plasmar todas tus ideas, tus sentimientos, tus pensamientos en una expresión hablada, ya sea con un instrumento o con la voz, que proyecte precisamente esos sentimientos y esas ideas. Entonces, yo creo que la improvisación debe ser inherente al lenguaje de la música, es decir, ni siquiera tendría que ser una opción, Sí, sí. porque entonces le quitamos la cualidad del lenguaje a la música. Todos estamos de acuerdo que la música es un lenguaje, de hecho se ha convertido incluso en un cliché, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si nos podemos saber qué es lo más importante en un lenguaje, comunicar, no solamente comunicar, sino también entender. De hecho, si no entiendes lo que te están hablando, entonces no se puede completar el ciclo de comunicación en el lenguaje. Ahora hay que decir que primero que nada en un lenguaje existe la tradición oral, es decir, Mm. primero en todo lenguaje tendríamos que poder hablar y entender. Y una segunda etapa más avanzada sería la que la academia toma como la primera y la más importante, que es leer y escribir, Sí, sí, sí. ¿no? Y a lo mejor nunca hablar. Entonces, Sí. eso es lo que se ha perdido y eso es lo que tenían los grandes compositores, pero no solamente, no pensemos solamente en Bach, en Chopin, en Mozart, pensemos en la música folclórica, por ejemplo. Sí, sí, sí. Muchos músicos folclóricos improvisan antes de leer y escribir. Incluso algunos ni siquiera llegan a eso. Pero para mí sería más importante que un músico pudiera decir algo con tres notas, pero algo totalmente honesto, algo sincero, que haya una perfecta asociación entre lo que está pensando y sintiendo y entre lo que dice. Así como un bebé, ¿no? Si dice, tengo hambre, mamá, es elocuente y está obedeciendo a la necesidad de expresión, una necesidad real de expresión, que es una falta, y se sirve del lenguaje para poder expresar esa necesidad. Eso es lo que nos está faltando. Ya no hablemos de estilos, porque incluso hablar de estilos es imponer una barrera, ¿no? Sí. Es establecer una etiqueta. Para mí la música es más expresión de un lenguaje a través de un fraseo lógico
que expresa sentimientos, emociones, pensamientos, ideas y que reflejan una cultura y una historia, porque cada uno de nosotros tiene un momento histórico que necesita reflejar a través del arte. Otra cosa muy curiosa es que en la pintura todo es nuevo, en la literatura todo es nuevo. Por ejemplo, un poeta, pues cuando escribe un poema, va a escribir algo que está sintiendo o que está viendo en ese momento. Desde ese punto de vista está yaceando o está Ujú. improvisando con sus ideas y luego las está plasmando en un papel. Pero esa es la pregunta. Y bueno, ya que estamos charlando, yo te pregunto, ¿por qué crees que en la música se ha puesto tanto énfasis a la interpretación de obras del pasado en lugar de a la improvisación y a la expresión de sentimientos del presente? Sí, pues creo que son muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, que creo que a partir de cierto punto se empezó a establecer un canon de los compositores sagrados, ¿no? Y pues desde ahí como que ahora todo el mundo tocamos siempre lo mismo. Por ejemplo, en las escuelas como la mía, la facultad, pues todo el mundo tocamos Beethoven, Mozart y siempre las mismas piezas además, ¿no? También eso es otro vicio. Entonces creo que por un lado es eso, como el establecer a ciertos compositores como el canon y como los mejores y como lo único que hay que tocar. Y luego creo que también tiene un poco que ver con que ahora estamos muy hiperespecializados, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido alumnos que me preguntan, bueno, ¿y tú que estudiaste carrera de piano, ¿no? Licenciatura, ¿tú también podrías componer algo? Y digo, bueno, o sea, sí, porque tengo conocimientos de teoría y así, pero si yo me pongo a reflexionar, realmente no lo hago, ¿no? O sea, yo personalmente rara vez me he puesto a componer algo y últimamente justamente he tratado de meterme en otras músicas que no sean lo que estudié y me he dado cuenta de que a veces me hacen falta muchas otras cosas, ¿no? Que a veces, pues digo, o sea, uno puede decir que la escuela no te las da, pero creo que también es parte de trabajo de uno buscarlas y tratar de explorar, ¿no? De todos los defectos que puedas tener. Claro, sin embargo, yo creo que la escuela sí podría presentarte una gama de opciones estilísticas para que tú puedas conocerlas de antemano. Es decir, que no te gradúes de una escuela y digas, bueno, y ahora es mi chamba, ¿no? Ahora es mi chamba estudiar jazz o es mi chamba componer. Eh, Creo que podría ser quizá un poco tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando ya te gradúas. Se agradecería mucho que todas estas disciplinas, por lo menos, estuvieran en un nivel introductorio, Ujú. incorporadas dentro de los programas de los conservatorios o de las escuelas de música. Claro. Lo que pasa a veces también en otro tipo de escuelas que últimamente ahora ya hay muchas opciones de escuelas contemporáneas, ¿no? De escuelas de Sí. música contemporánea. Y lo que yo veo es que es al revés, les falta la formación clásica, Sí, ¿no? sí, 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 a Entonces, veces sí. todavía no existe en México una escuela que tenga un balance entre ambas, ¿no? Que no Ujú. se vayan totalmente a lo contemporáneo y al jazz y a la improvisación sin perder la formación clásica o que no se concentren tanto en el clásico sin perder todo lo contemporáneo que después el alumno sale y lo descubre por su cuenta y le dan ganas incluso de meterse a eso, pero Sí, ya no lo puede hacer con tanta facilidad porque pues ya tiene que sí, enfrentarse a la vida, ya tiene que encontrar un trabajo. sí, eso que decías hace rato de que cuando estabas en Berkeley pensaste, este es el momento de clavarme en el instrumento. Yo lo vivo ahora, o sea, me acabo de graduar hace poco más de medio año y sí es muy diferente ahora que ya doy clases, que tengo otras cosas, tratar de introducirme al jazz, ¿no? Por ejemplo, que sí es algo que más o menos me interesa y que he estado tratando de hacer últimamente. Pero pues bueno, se puede también, creo. Ahora, me gustaría como que nos platicaras también un poco sobre cómo es tu forma de pensar al tocar y en específico lo estaba pensando porque te vi hace poco en un concierto en línea de un periódico aquí en México y estabas tocando una de tus obras, Metropolitan Blues,
Y esa misma obra la escuché en el Festival en Blanco y Negro del año pasado, la escuché en vivo y la tocaste a piano solo, ¿no? Entonces, como la pregunta es, o sea, ¿cómo cambia tu forma de pensar y tu forma de tocar de cuando estás tú solo a cuando estás, por ejemplo, con un trío? Sí, bueno, es muy interesante porque cuando estoy solo no cuento con la interacción de mis colaboradores del trío. Entonces, tengo que echar mano de mi intimidad, de la intimidad de mis recursos, de la intimidad de mi relación con la música y de otras texturas que se van más hacia la música clásica, ¿no? Más, ¿por Ujú. qué? Porque pienso más de forma pianística. Cuando Sí. estoy solo, tengo que proyectar el mejor sonido del piano que sea posible. Cuando estoy con el trío, pues la textura cambia porque ya es una textura colaborativa, ya tienes un contrabajo que está haciendo las fundamentales de los acordes, está marcando la armonía, la base de Sí, la armonía, claro. el ritmo, tienes un apoyo rítmico Ujú, que se convierte también en un elemento muy importante de la interacción entre los tres, el ritmo. ujú. Sí. Entonces, cuando estoy con el trío, descubro que muchas de las ideas que toco provienen de la escucha de los dos instrumentos con los que estoy interactuando, de manera tal que se vuelve como una conversación. Cuando estás solo, pues prácticamente es como una conversación con uno mismo. Tú mismo comienzas un motivo y tú mismo te respondes, tú mismo lo Sí. desarrollas. Y bueno, yo trato de improvisar al 100% cuando estoy solo, este, me voy hacia lugares que no me iría cuando estoy con el trío. Es decir, cuando, cuando estamos los tres, pues somos tres choferes, ¿no? Somos tres personas que vamos dirigiendo el sentido de la improvisación. Cuando estoy solo, yo soy el único director, entonces puedo irme a lugares, puedo arriesgarme, puedo aventurarme a ir a lugares que nunca iría con el trío, ¿no? Puedo extender alguna sección, puedo hacer una introducción más larga, Sí. este, No sé si, por ejemplo, en cuestiones como qué voicings utilizas de repente para tocar, a lo mejor cuando estás con el trío los haces un poco más reducidos o cuando estás tú solo intentas que sean más grandes. sí, claro, cuando estoy con el trío, como el contrabajo está haciendo las fundamentales de los acordes, entonces mi voicing ya no las contempla. Tengo que Mm, hacer un voicing que comience a partir de la tercera del acorde o de la séptima, voicings un poco más delgados, incluso voicings en una sola mano para que con mm, la derecha pueda improvisar. En sí, cambio, sí. con el piano solo, tengo que utilizar las dos manos para distribuir el acorde y que Sí, suene completo, que suene... claro. A mí me gusta pensar en un acorde al piano solo como un edificio sonoro que tengo que respetar de la izquierda a la derecha, es decir, tengo que construirlo de manera que no se caiga, de manera que su estructura sea sólida y abierta, ¿no? Entonces son acordes mucho más abiertos cuando estoy Sí, solo. claro. Y cuando estoy solo, pues me remito a las obras clásicas que conozco, a mí me gusta mucho trasladar texturas de la música clásica y pasarlas al jazz. Ujú. Entonces, Sí, sí. estoy leyendo, por ejemplo, una pieza de Rachmaninoff y digo, mira este Mm. voicing. Y, o sea, pues Ah, al final de cuentas son sí, voicings, sí, ¿no? sí, 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 eso es. Entonces trato de aprender de esa manera de estructurar el acorde. Sabemos que los compositores que suenan más pianísticos son Chopin, Rachmaninoff, ¿no? Hay compositores Sí. como Beethoven que no es No considerado son tan. tan pianístico, sino más orquestal, ¿no? Es Sí, como sí. pasar la orquesta al piano. Pero cualquier voicing o disposición del acorde de Rachmaninoff, de Chopin, ¿quién más podrías El decir que? Liszt, por ejemplo. Claro, Liszt. Ajá. Hacen sonar al piano Sí.
de una manera increíble, o sea, explotan todos sus recursos. Entonces, Sí, ¿por qué claro. no aprender de ahí? Muchas veces yo veo que los clásicos están muy en el clásico, los jazzistas están muy en el jazz, y no Y hay no. realmente un crossover o una apertura mental como para decir, bueno, yo voy a enriquecer mi estilo con otros, ¿no? Para que mi Claro. estilo suene más universal, suene diferente o tenga un sello distintivo personal. Sí, sí, sí. Bueno, para ir cerrando un poco con la entrevista, obviamente nos estamos viendo a distancia por la situación que está pasando en todos lados, ¿no? Y aquí en México, y pues es una situación que afecta a mucha gente, incluido nuestro gremio, ¿no? Que es el de los músicos. Y justamente hablaba contigo cuando te mandé mensaje para la entrevista y bueno, obviamente hemos sido bastante afectados. Nuestro gremio es un gremio que ahora tiene que buscar otras soluciones. He visto que tú has hecho algunas cosas y también me hablabas un poco, ¿no? De que ahora pues el panorama va a cambiar hacia adelante. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco de justo cómo te ha afectado a ti esto, cómo lo has estado enfrentando y cómo crees que va a cambiar esto, pues la manera en la que hacemos las cosas, ¿no? A futuro. Claro que sí. Bueno, como saben, pues yo me he dedicado exclusivamente a dar conciertos, tanto en la escena local, eh, en la escena nacional, en ocasiones en la escena internacional. Y todas estas fechas, incluyendo una gira en Estados Unidos, una invitación para tocar en Italia, Ya, todo esto se canceló de una manera repentina y pues todavía continúo en la adaptación a esta nueva exigencia de sobrevivir, de hacer que la música sea sí, sustentable, ¿no? Y comencé a ver el fenómeno de las redes sociales, que todo el mundo, en el afán de compartir, pues hacía transmisiones en vivo, eh, de una manera a veces no tan idónea en cuanto a la calidad que estaban claro. presentando, en cuanto al formato o a la relación que se estaba suscitando con sus seguidores, en fin. Entonces empezó a haber una sobreoferta de contenido y yo me doy cuenta que al no haber conciertos en vivo y al no haber una perspectiva de conciertos en vivo en un futuro cercano, prácticamente todo el año yo creo que van a cancelarse, Sí, me doy cuenta que los músicos tenemos que voltear a la tecnología, tenemos que voltear al contenido en redes sociales, pero tenemos que encontrar la manera de cotizar ese contenido. sí, Y yo he estado buscando cómo hacerlo, bueno, también con colaboraciones con Pitayo Music, decidimos hacer un concierto ujú, online. Ahora, Pitayo pues lanza su plataforma de conciertos online precisamente para eh, ofrecer conciertos en vivo al público e incluso lo que se recauda de los conciertos va para un fondo de ayuda a los músicos de la escena del jazz mexicano, en fin. sí, 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 Pues esa es una iniciativa, ¿no? Otras iniciativas que estoy viendo es que las empresas o las instituciones nos están pidiendo realizar contenido para ellos, pero de una manera ya bajo contrato o de una manera en que podamos cotizar ese sí, servicio o ese contenido para que seamos remunerados por ese trabajo que estamos haciendo. Yo creo que hacia allá vamos por un tiempo bueno, invito a todos los músicos a que reflexionen en esto también, sí, porque ya no tenemos la posibilidad de hacer conciertos en vivo. Por supuesto están las clases en línea que estoy también ofreciendo de una manera alterna a mi quehacer, pero pues por supuesto que todos queremos seguir tocando, queremos sí, seguir compartiendo nuestra música, pero que al mismo tiempo sea sustentable. Es decir, yo no estoy de acuerdo en que se ofrezca de manera gratuita, de manera excesiva, porque entonces acostumbramos a toda la gente a que lo que estamos haciendo es gratis
Sí, sí, sí. Y no lo cotizamos porque consideremos que la música sea un negocio para nosotros, simplemente porque queremos seguirlo haciendo, ¿no? Sí, Esa es una de las exactamente. frases que escribí una vez en mi página. Queremos poder seguirlo haciendo. No queremos estar arrinconados a dedicarnos a otra cosa, a buscar la manera de sobrevivir de otra manera. Nosotros queremos seguir haciendo música y de la misma manera en que una persona va a un club de jazz y paga un cover y consume, de esa misma manera puede transferir ese gasto que hace si es un verdadero amante de la música a un concierto en línea, Sí, ¿no? claro. Ahora bien, si las instituciones nos contratan y después lo ofrecen gratuitamente, pues seguimos también en ese mecanismo de ofrecimiento cultural en el que ya habíamos estado. Es decir, en ese sentido no cambia mucho. Lo que queremos es que siga igual, es decir, que nosotros Sí, podamos seguir ganando de lo que hacemos para sustentarnos, ¿no? Porque todos estamos en la música independiente, estamos en la música clásica, estamos en el jazz, no estamos necesariamente en esto como para acumular riqueza ni hacernos ricos, simplemente queremos seguirlo haciendo. claro, claro. Bueno, Alex, pues ha sido un gusto platicar contigo. No sé si quieras darnos tus redes sociales, tu página, para que la gente, pues justamente pueda seguir todo esto que estás haciendo, para que también se puedan informar si de repente quieren tomar clase o algo contigo. Entonces, ¿podrías darnos tus redes? Claro que sí, con mucho gusto te agradezco la oportunidad de estar aquí platicando contigo, Daniel, y bueno, les comparto mis redes Gracias, gracias. sociales. Estoy como @Alex Mercado Jazz en Instagram, en Twitter. También la fanpage de Facebook está así como Alex Mercado o @Alex Mercado Jazz. En mi sitio web estoy subiendo artículos que a lo mejor les pueden interesar, de consejos para músicos, reflexiones sobre cómo debemos de escuchar música, cómo debemos de interpretar una melodía. En fin, los invito a leer todos estos artículos en www.alejandromercado.com y en redes sociales pues estoy subiendo todo este contenido que nos encargan. Estuvimos haciendo conciertos en línea también para el financiero. Siguen los conciertos en Pitayo Music. Claro, claro. Estén al pendiente de las nuevas fechas y los invito también pues a reflexionar sobre esta situación que nos atañe a todos. Espero que todos se cuiden mucho, espero que todos pues tengan que sean exitosos en sus empresas, pues que no decaiga el ánimo y que sigamos adelante creando, estando activos y encontrando la manera de sobrevivir esta situación y de ofrecer nuevas cosas, de buscar nuevas opciones para que la gente pueda seguir escuchándonos, que la gente pueda seguir interactuando con nosotros. Y por supuesto, sí, bueno, los invito también si no están en esto de la improvisación, pues los invito a conocer este mundo de la improvisación para que puedan expresar su individualidad a través de estas notas, de este lenguaje espontáneo como el idioma hablado, y que puedan plasmarlo en un disco, en una partitura, y que esa experiencia que los hace únicos, pues se transmute al papel, a la música, a discos, para que los escuchas, el público pueda entender cuál es nuestra visión sobre la música, cuál es nuestra historia personal. Creo que tarde o temprano todo músico tiene que compartir esa historia y espero que lo hagan lo más pronto posible. Muchas gracias, Daniel, por la oportunidad de No, platicar ¿de qué, contigo. Alex? Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, ahora sí, ya para despedirnos, los vamos a dejar con algo que Alex nos va aquí a hacer el favor de tocar, nos va a hacer el honor. No sé si quisieras contarnos un poquito de lo que vas a interpretar, Alex. Claro que sí, con mucho gusto me gustaría compartirles una composición mía del disco Refraction que se llama The Magician. Es un disco de piano solo que pueden encontrar en todas las plataformas de streaming. Y es un disco, es un homenaje a la luz y a la magia
de la luz cuando se transforma en otra cosa, cuando se refracta y, digamos, se desvía su dirección. No deja de ser mágico ese momento de transformación, como cualquier transformación o evolución que nos sucede incluso a nosotros. Entonces, los invito a escuchar The Magician, una composición del disco Refraction. Muchas gracias. Gracias y esperemos que lo disfruten.